Inclinemos nuestros rostros para entrar en oración. Señor, Padre, te rogamos que en esta mañana tú nos hables para que escuchemos claramente. Escuchemos tu voz, seamos exhortados, seamos edificados y que esta palabra también dé salvación para aquellos que aún están separados de ti. Clamamos por ayuda, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta carta a los Gálatas, para hacer una pequeña introducción, Galacia era una zona, no era una ciudad, sino era una provincia romana. O sea que tenía varias ciudades adentro, ¿no? Y estaba ubicada en donde es ahora Turquía. En la parte sur estaban las iglesias de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Y fue por allí que Pablo y Bernabé comenzaron su primer viaje misionero. No es casualidad. Tarso, de donde era Pablo, estaba a 200 kilómetros de toda esa zona. Así que por eso empezó desde su ciudad, salió y pasó por todas estas iglesias. Es una carta general por esto, porque está dirigida a esas 4 iglesias, quizás a más, pero a saber, como vamos a poder ver en Hechos, en Hechos, cuando describe el primer viaje de Pablo por esa zona, nos habla de esas 4 iglesias. Entonces, Pablo ministró en esas iglesias. Por eso, como dijimos, las conocía las 4 y esta carta es enviada a esas 4 iglesias. ¿En qué contexto fue escrita? Fue escrita porque estas iglesias de Antioquía, de Icono, de Listra y de Derbe estaban siendo atacados por falsos maestros que ya habían introducido la herejía del legalismo judaico. Ya vamos a ver por qué decimos que ya se había introducido. Y esto Pablo lo escribe, y es por esto, ¿no?, que Pablo escribe esta carta en un tono duro y de reprensión y de preocupación. ¿Y qué les escribe? Vamos a Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Les escribe: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. De estos versículos salta a la vista que los gálatas se habían desviado del verdadero evangelio. No es que haya otro, pero se desviaron para seguir enseñanzas heréticas. Y en el capítulo 2, Pablo las describe.
¿Cuál era esa enseñanza? Vamos al capítulo 2:4, brevemente. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. No sé si recuerdan en qué contexto, en el griego, la palabra reducir a esclavitud venía, ¿no? Recuerdan que en Colosenses, capítulo 2, versículo 8, leímos, no os dejeréis engañar con falsas... vamos a leerlo. Colosenses 2, que nadie os engañe, creo que empieza así. Sí. 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Recuerdan lo que habíamos estudiado de esa palabra, que nadie os engañe? Quería decir, no se dejen engañar, no se dejen atrapar para ser llevados nuevamente a esclavitud. Esa palabra quería decir ser atrapado en una guerra, en una batalla y ser llevado para ser esclavo, ser sometido a esclavitud. Entonces Pablo compara esto, ese atrapar y ser llevado a ser un esclavo, a que volver, por ejemplo, a las enseñanzas que los judíos querían introducir dentro de la iglesia, era volver a esclavitud. Fuimos liberados por Cristo del pecado y de cumplir normas y costumbres humanas y filosofías o costumbres de la filosofía. Fuimos liberados de eso y ahora vuelven a esto. Que nadie se engañe. Bueno, en Gálatas 2:4, que dice que había falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud. ¿Para qué, entonces? ¿Cuál era la falsa enseñanza ahí en Galacia? Estos falsos hermanos querían volverlos a esclavizar bajo las leyes mosaicas. Ese es el contexto de que fue escrita esta carta. Puntualiza que eran falsos hermanos, que querían hacerlos volver a la esclavitud de cumplir ritos y ordenanzas judaicas. La herejía puntual era que estos falsos maestros afirmaban que para ser salvos había que creer en Cristo. Te daban media verdad, o sea, te daban parte de la verdad, pero que esa salvación sería total y completa si cumplían con las ordenanzas del antiguo pacto. Eso enseñaban. Te daban una verdad y te la mezclaban con otra, con engaño. Enseñando esto, ¿qué enseñaban? Implícitamente decían que Cristo no era suficiente para ser salvos, porque si hacía falta hacer otras cosas para completar esa salvación, quiere decir que Cristo no era suficiente, que la persona de Cristo no era suficiente, que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Si necesitas otra cosa. Y así define el Evangelio Pablo, y lo voy a citar, no lo iba a hacer, pero lo voy a citar, en 2, bueno, a ver si lo encuentro ahora. 2:4 leímos. Bueno, ahora no lo encuentro. Se ve que no lo tenía que leer. No lo tenía que leer. Bien. Cristo es suficiente. Estos herejes no querían desviar y desviaron a muchos en la iglesia
enseñando que hacía falta algo más que Cristo. Y la Biblia es clara. En Hechos 4:12, ya lo leyó John el domingo pasado, pero siempre es bueno volver a leer. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Primera Juan 1:7, ¿qué nos dice? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Agrega algo? Limpia de todo pecado y además hay que cumplir con algo más. No, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. También leímos, y es bueno volver a leerlo, Romanos 5, 1 y 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entradas por la fe a esta gracia en la que estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No habla de nada más que de la persona y la obra de Cristo, necesarias para ser salvos, y nada más. Estos falsos maestros querían agregarle obras. Volvamos a Gálatas. Ya sé lo que quiero leer. ¿Cómo es el Evangelio? Lo encontré, porque es muy importante. ¿Qué era el Evangelio y por qué les doy esta definición del Evangelio? Les voy a dar otra. Pero Pablo a los Gálatas les define el Evangelio como esto, 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, vemos claramente que él da esta definición del Evangelio. ¿Por qué? Por el contexto que había falsos hermanos o falsos maestros que querían introducir que hacía falta Cristo más las obras de la ley. Por eso da esta definición Pablo acá. Y el libro, la carta a los Gálatas trata de dos cosas. Así como Colosenses, la supremacía de Cristo y la suficiencia de Cristo para la salvación, y específicamente trata la justificación por la fe en Cristo. Ese es el tema de esta carta. Entonces, habían introducido maestros, la congregación se desvió, algunos, me imagino que algunos, otros no, y esta es una táctica del enemigo. A través de todos los tiempos, el enemigo trata de corromper el mensaje del Evangelio. Con solo variar un poquito, ya el daño está hecho. Y es mucho más efectivo y hace más daño poniendo a un falso maestro en el púlpito. Es más efectivo que atacar la iglesia desde afuera. Es más efectivo que el gnosticismo y el ateísmo juntos. ¿Por qué? Porque de afuera, Satanás tiene que invertir en una persona para que ataque a él, o a ellos dos, o a ellos tres. A otra persona para que ataque a ellos dos, a otra, y así. En cambio, desde el púlpito, con uno solo, ataca a 50 personas. En las mega iglesias, Joel Austin, 5.000, 10.000, 15.000 personas.
Un solo falso maestro ya hace que se pierdan 15.000 personas. Es más efectivo un falso maestro desde el púlpito que todos los ataques desde afuera que pueda tener la iglesia. Y esto es advertido en toda la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 7:15, nos dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 24:11, y en 23:24 también habla sobre esto. No vamos a leer todos los versículos. Pablo, en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfrazará como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pedro también nos advierte de esto. Les voy leyendo así porque toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, en cada carta habla sobre estos falsos maestros, porque era una gran preocupación para la iglesia, para los apóstoles, estos ataques constantes y sistemáticos. Segunda Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías, destructoras, y aún negarán al señorío, al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Primera Juan 4:1. Primera Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en Judas, por ejemplo, del 3 al 13, también habla sobre todos estos falsos maestros. Dijimos que es un ataque sistemático y constante a la iglesia en todos los tiempos. Debemos aclarar, no todos los que erran en sus enseñanzas desde el púlpito son falsos maestros e hijos de Satanás. Muchos pueden errar por ignorancia. Muchos pueden enseñar mal por ignorancia. Pero esto no los excusa de su falta de responsabilidad y desidia por no preocuparse, por estudiar, aprender y enseñar la palabra fielmente. Puede haber personas que enseñen mal, puede ser por ignorancia, pero por esto no son hijos de Satanás, como acá está aclarando Pablo, que entran encubiertamente y son falsos maestros y falsos hermanos. ¿Se entendió la acepción? No todo el que enseña mal no es hijo de Dios. Bueno, habiendo dicho esto, pasaré al mensaje propiamente dicho. Qué introducción, ¿no? El cual no será una exégesis, versículo por versículo en esta ocasión, sino
que voy a tratar de, con palabras sencillísimas, lo más sencillo que pueda, y claramente lo básico. ¿De qué? De lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque acá Pablo, ¿qué está diciendo? Volvamos, Gálatas 6. Uno 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, vamos a ver qué es el evangelio y por qué vamos a hablar del evangelio. Porque charlando con ciertas personas, algunos me comentan, mira, yo vengo con tal y qué sé yo, pero realmente esta persona que viene no tiene ni idea de lo que es el evangelio. Así escuche, no lo puede entender. Entonces, sabemos que es Dios el que tiene que abrir sus ojos y su entendimiento. Pero vamos a tratar de explicarlo bien sencillo para que se pueda entender con palabras sencillas. Porque quizás puede haber personas no salvas que escuchan una y otra vez arrepentimiento, hablar de salvación, hablar de justificación. Y todavía no comprenden por qué necesitan ser salvadas, ni por qué deben arrepentirse de sus pecados, ni por qué necesitan ser justificados. No me pueden entender. Y también en esta mañana, los salvos nos recordaremos, como vimos al principio, cantando, qué es ese evangelio y por qué necesitamos hablarnos y recordarnos cada uno al otro el evangelio. Comenzaré por ahí, por los hijos de Dios. Escuchando a Sujel Michelén haciendo una introducción de por qué le iba a predicar el evangelio a los salvos, comienza diciendo, y tenía mucha razón el ejemplo que dio, él viaja mucho, sube al avión y ya de tanto subir en avión, ya lo que dice la azafata sobre las medidas de seguridad ya ni lo escucha. ¿Por qué? Porque de tantas veces que lo escuchaste, ya es como que cerrás el oído y ya no lo escuchas. Hasta que de una vez se subió y dijo, a ver, ¿qué está diciendo? Cierto que esto, cierto que lo otro, pero ya no lo escuchaba. Bueno, eso le pasa a los salvos en las congregaciones. Ya cuando uno dice que va a predicar el evangelio es como que, esto no es para mí. Y es muy necesario que nos recordemos el evangelio. ¿Por qué? Una cosa muy importante. Recordando el evangelio, no vamos a sufrir de pérdida de gozo. Si bien el gozo generalmente y frecuentemente se pierde por recurrir en algún pecado, también ese gozo se puede perder por no recordar lo que es la salvación. Lo que esa salvación nos dio, lo que nos da la salvación, de lo que nos libró la salvación. Nos olvidamos de eso, de lo que le costó a Dios esa salvación que nos fue dada por gracia. Recordando eso, ya no hay lugar para no tener gozo. Ya podemos buscar como Colosenses 3, ya las cosas de acá abajo van a ser superfluas. Filipenses.
Me paso. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta salvación es de arriba. Es la obra redentora de Dios, milagrosa, ejecutada por Él. Recordar esto nos va a llenar de gozo. Estar gozoso no es estar feliz todo el tiempo, porque hay circunstancias en la vida que te van a amargar, enfermedades, muertes. Pero estar gozoso es que ante esas circunstancias nuestra reacción sea bíblica. Nosotros cumplamos con lo que Dios dice en su palabra en esas circunstancias. Y la satisfacción que da obedecer a Dios en circunstancias extremas, eso da gozo. Ese es el gozo. Como también el gozo es estar feliz. Pero el gozo no es siempre estar sonriente. Se puede estar gozoso en la aflicción. Difícil para nosotros, pero se puede estar gozoso en la aflicción, haciendo lo que Dios dice en ese momento de aflicción. Es esa satisfacción de hacerlo. Entonces, tenemos 4 o 5 preguntas, 4 preguntas clave. ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué necesitamos el Evangelio? ¿De qué nos salva el Evangelio? ¿Por qué necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer por fe? ¿Qué es el Evangelio? Definición de diccionario bíblico. Es la gozosa proclamación o anuncio de la actividad salvadora de Dios por medio de Cristo para salvar al hombre de la esclavitud del pecado en esta vida y de la condenación eterna. Eso es el Evangelio. Algo más corto, es el medio por el cual Dios salva. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es de Dios, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué es el Evangelio? El poder de Dios para salvación. Es el mensaje por el cual Dios salva. Por eso el Evangelio quiere decir buena noticia. La salvación es una buena noticia. La segunda pregunta. La buena noticia es que Dios da salvación. La segunda pregunta. ¿Por qué necesito el Evangelio? O sea, ¿por qué necesito esa buena noticia? O sea, ¿por qué necesito salvación? ¿No? ¿Por qué necesito el Evangelio? ¿Por qué necesito esa buena noticia? ¿Por qué necesito salvación? Y esta es la parte extensa del mensaje. La respuesta a esta pregunta, ¿por qué necesito salvación?, la podemos encontrar en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Esa es una respuesta? Bueno, ¿qué es ser destituido? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es ser destituido? Es ser sacado de un lugar que ocupábamos antes. ¿Y qué lugar ocupábamos antes? ¿O qué lugar ocupaba el hombre antes? Y ahí vamos a tener que empezar a viajar a Génesis, capítulo 2, versículo 15. Todo nace allí. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén
para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué lugar ocupó el hombre desde el principio? El Edén. ¿Quién lo puso? Dios. ¿Cómo era la relación ahí? Directamente con Dios y su gloria. Hablaba directamente con Dios y veía su gloria. Y continúa. Volvemos 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Génesis 3:6. Me pasé. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿No comerás de esto? Comieron. ¿Y qué hizo Dios? Génesis 3:23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Adán desobedeció y pecó. ¿Qué hizo Dios? Lo destituyó. Lo sacó de un lugar que estaba ocupando, que era el Edén. Y también, aparte de eso, lo privó de ya relacionarse directamente con Dios y de ver su gloria. Entonces, la respuesta a la segunda pregunta de por qué necesitamos el Evangelio es porque fuimos destituidos o sacados de la presencia de Dios, de tener el privilegio de hablar, pero hubo un cambio en ellos. Sus células comenzaron a degradarse y a envejecer, y la muerte llegaría tarde o temprano. La muerte entró, no los castigó inmediatamente. ¿Por qué? ¿Cómo es Dios? Misericordioso. Pero estaba en todo su derecho de traerlos de la tierra, pero en su misericordia no lo hizo. Pero el día que comieres de ese fruto, morirás. Pero también entró el castigo por el pecado, que es la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? Ya lo leímos. Génesis 3:23. ¿Qué dice? Ya me encuentro. Entonces, me falta una mano. Hoy me falta una mano. Lo sacó de su presencia. Esa es la muerte espiritual del hombre, ser separado de Dios. No confundamos, cuando hablamos de muerte espiritual no es
que el alma deja de existir. Cuando hablamos de muerte espiritual, es la separación de Dios, entre Dios y el hombre. La paga del pecado, ¿cuál fue? Entró la muerte física, no en ese momento, y la muerte espiritual. Fue destituido del lugar que estaba ocupando. Ya no estaba más frente a Dios, sino que fue sacado del Edén sin poder contemplar la gloria de Dios. Entonces vemos, Dios provocó dos cambios en Adán y Eva. El cambio físico, como ya vimos, se degradan, se envejecen y mueren físicamente, pero también hay un cambio espiritual, un cambio de naturaleza. Adán y Eva tenían la naturaleza de inocencia, estaban en un estado de inocencia. Al pecar, ese estado dio cambio de inocencia a un estado de pecaminosidad. Por eso, cuando escucharon la voz de Dios, se dieron cuenta que estaban desnudos, tuvieron vergüenza y se escondieron, porque ya eran conscientes de todo, del bien y del mal. Entonces ya tuvieron, apenas comieron la fruta, ese cambio de naturaleza. Entró la naturaleza pecaminosa. Esos dos estados perduran hasta el día de hoy. Esos dos cambios, al Adán y Eva ya tener hijos, toda su descendencia tenían esos cambios. Muerte física y muerte espiritual. Todo hombre que nace en la tierra nace separado de Dios. ¿Por qué? Por un hombre entró el pecado, que fue Adán, y por el pecado entró la muerte, la separación de Dios. Entonces, todos los que nacen en este mundo nacen separados de Dios. O sea que tú y yo vamos a morir físicamente, y tú y yo, y todo ser humano, sobre la tierra nace pecaminosa, con esa naturaleza pecaminosa y separado de Dios. Adán fue la cabeza federal de la humanidad, o sea que fue el representante de toda la humanidad. Por eso, cuando él pecó, todos pecamos con él. La mejor manera de explicarlo, sencillo, es si un presidente de una nación, de un país, es la cabeza federal de todos, ¿no? Eso quiere decir cabeza federal. O sea, es nuestro representante. Es el representante de todos los habitantes del país. Si ese presidente le declara la guerra a otro país, todos los habitantes de ese país son declarados enemigos de los otros. Eso pasó. Al Adán pecar, pecó contra Dios, él era nuestro representante, así que como él pecó, todos nosotros pecamos. Él se enemistó con Dios, o Dios se enemistó con él, entonces Dios está enemistado con todos nosotros, porque Él nos representaba. Es la mejor manera de entenderlo. Espero que sea sencillo de entender. Al Adán y Eva pecar, pasaron de estar en comunión con Dios, pasaron a estar en enemistad con Dios. Y nosotros al nacer, con esa naturaleza pecaminosa, también nacemos enemistados con Dios, separados de Dios. Esa es la muerte espiritual. Ahora espero que puedas entender Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, ¿se acuerdan la pregunta que nos hicimos o que me hicieron hipotéticamente? ¿Por qué si ellos pecaron se me inculpa a mí?
Por eso, porque Él era nuestro representante. Porque todo el pecado y la muerte física fue transmitida a todas las generaciones que vinieron después. Por eso Dios inculpa a todos de pecado. Me tomé todo este tiempo para explicar esto. ¿Por qué? Porque si no entiendes que eres pecador, que estás separado de Dios, que eres enemigo de Dios, no entenderás por qué necesitas el Evangelio. Si no entendés que estás separado de Dios, no vas a entender por qué necesitas salvación. Hay otra respuesta a por qué necesitamos el Evangelio. Esta es más corta, mucho más corta. Hechos. Necesitamos el Evangelio porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados y estamos separados de Dios. Pero también necesitamos el Evangelio porque en Hechos 16:31 dice, perdón, Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios juzgará. 2 Timoteo 4:1. 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra. Juzgará a los vivos y a los muertos. Hebreos 9:27. Porque está establecido que el hombre viva y muera una vez. Sí, viva no dice, ¿no? 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, o sea, si mueren quiere decir que están viviendo, ¿no? Pero la palabra no dice que vivan, está bien. Pero es obvio que están, si van a morir es porque están vivos. 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces esa es la segunda respuesta a por qué necesitas el Evangelio o necesitamos el Evangelio. Porque va a haber un juicio, va a haber un Dios que juzgará a toda la humanidad. Todo ser humano se enfrentará a Dios y será juzgado por Dios. ¿Y bajo qué ley seremos juzgados? Todos versículos conocidos, pero bien encadenados. ¿Bajo qué ley vamos a ser juzgados? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Esa ley nos juzgará. ¿Cómo nacemos todos? Separados de Dios por el pecado. Todos somos pecadores. Vamos a enfrentar un juicio en el cual vamos a tener que dar cuentas a Dios sobre esta base. Si eres, vas a morir. Ante esta realidad, ¿cuánto nos hace falta una buena noticia? Bueno, esperemos por la buena noticia. ¿Cuál va a ser el veredicto en ese juicio cuando nos presentemos delante de Dios? Si continuamos separados de Dios. La sentencia será la muerte. ¿De qué muerte está hablando?
de la muerte espiritual, de la separación de Dios. Pero esta separación ahora será eterna. Ya no va a haber oportunidad para recomponer esa relación. Una vez que estés parado en el tribunal, ya no va a haber oportunidad de retractarte, de recomponer la relación con Dios. Segunda Tesalonicenses 1:6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los tribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Siempre el fuego denota o limpieza o juicio. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, destituidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, esa paga que estamos sufriendo ahora, o consecuencia del pecado que estamos sufriendo ahora, separados de Dios, sin el Evangelio, te presentarás y serás juzgado y será pena de eterna perdición. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a haber oportunidad de ir atrás. Por eso necesitamos y necesitas el Evangelio. Porque si mueres y no te has reconciliado con Dios, esa pena, esa separación será eterna. Para ir terminando, la tercera pregunta, ¿de qué nos salva el Evangelio? Hablamos de lo terrible de esta separación de Dios y que es eterna. Y lo que también es terrible es dónde pasaremos esa separación eterna. Nuestro Señor Jesucristo lo responde en muchos versículos, uno de los cuales es Mateo 5:29. Esa separación eterna, si no te reconcilias con Dios, será en donde 5:29, Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo el cuerpo sea echado en el infierno. ¿Qué quiere decir? Que existe un infierno. Mateo 13. Mateo 13:49. Hay muchos versículos y el Señor Jesucristo es el que más habló sobre el infierno. 13:49 dice, así sea el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Separación eterna, pero lo terrorífico también de Dios. Pero lo terrorífico también es dónde vas a pasar esa separación eterna de Dios. La palabra de Dios dice, en el infierno donde será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo futuro si no crees en el Evangelio. O sea que el Evangelio
es la buena noticia de que Dios, ahí viene la buena noticia, de que Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para que nos rescate de esa separación eterna. Y para que esa separación no la vivamos quemándonos en el infierno. La buena noticia de Dios es que envió a su Hijo unigénito. Romanos 3:16. Vamos a Romanos 3:16. No, Romanos no. ¿O sí? Me estoy perdido. San Juan 3:16, perdón. Estoy cualquier cosa. Romanos 3:16. Aportaba con la depravación. Total. No me iba a meter ahí, no quería meterme. San Juan, perdón, hermano. 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Dios envió a su Hijo para rescatar a los que se habían perdido. La cuarta pregunta: ¿por qué necesitamos arrepentirnos y creer por fe? Es como Pablo en Gálatas, como vimos recién, 2:16. A ver. 2:16. Definió el Evangelio. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, esto lo vamos a ver en la próxima reunión, por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿por qué necesitamos arrepentirnos y creer por fe? Porque cómo diseñó Dios la salvación. Así de sencillo. Nuestro Señor Jesucristo lo declara muy elocuentemente más que yo en Marcos 1, 14 y 15. ¿Qué dice? Marcos 1, 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. ¿Y cuál es ese Evangelio? Del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirte es reconocer que eres pecador y que tu pecado te separa de Dios. Arrepentirte es la disposición voluntaria de abandonar el pecado para comenzar a servirle a Él. Y creer en el Evangelio es creer por fe que Cristo vino, lo vimos, lo hizo la introducción el hermano que presidió, y creer en el Evangelio es creer que Cristo vino y murió en la cruz para pagar el pecado que tú con ninguna obra podrías pagar. Esa condenación por el pecado, con ninguna obra tuya podés pagarla. Por eso tuvo que venir Cristo. Por eso vino la buena noticia.
Por eso es el Evangelio de Cristo, la buena noticia de Cristo. Por eso Cristo es el Evangelio. Porque es la buena noticia, la única noticia que puede salvarte. Por eso necesitamos el Evangelio. Este sermón valdría la pena si hoy tú te fueras teniendo en claro que el Evangelio es la buena noticia. Necesitas un Salvador, porque tus pecados te separan de Dios y te hacen enemigo de Él. Entendiendo esto, ya valdría la pena. Y valdría la pena que supieras que el Evangelio de Dios es que envió a su Hijo para que creyendo en Él, en que Él murió en lugar tuyo y arrepintiéndote de tus pecados, puedes ser reconciliado con Dios. De ser destituido, vas a ser restituido. ¿Cómo se llama esto? Reconciliación. El Evangelio es que puedes ser reconciliado con Dios, pero solamente a través de Jesucristo. Y esto es lo que Pablo luchó en Galacia, que solo por Jesucristo puede ser salvo, por fe puede ser justificado, o sea, puede ser salvo, sin las obras de justicia, sin las obras que exigían los judaizantes. Solo Cristo puede salvarte de la esclavitud del pecado y solo Cristo puede librarte de la condenación eterna, que es estar separado de Dios y en el infierno. Y tú, mi hermano, recordando este Evangelio, cada día puedes comenzar a disfrutar el gozo de la salvación. Vamos a recordar quién era Cristo todos los días, lo que sacrificó Dios a su Hijo por rescatarme, de lo que me salvó el Señor, de dónde iba a pasar una condenación, de estar siendo enemigo de Dios, pasar a ser hijo de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 1:3. Ya todas las bendiciones espirituales las tenemos en Cristo en los lugares celestiales. Lo que pase aquí es pasajero. Estemos gozosos porque ya tenemos esos lugares celestiales reservados. ¿Cómo es? San Juan 14. Creed en Dios, creed también en mí. Voy pues a buscar, a reservar lugar para ustedes en los lugares. Léelo. Ya me olvidé, tan conocido que es, se me pasó. San Juan, ya llevo yo antes, 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ya tenemos reservados en los lugares celestiales esta bendición, porque Cristo ya la preparó. Padre, te damos gracias porque nos hace recordar esto que muchas veces pasamos por alto y damos por hecho, que es esta salvación.
de todo lo que significa esta salvación, esta buena noticia. Perdónanos, porque con nuestro descuido, nuestro olvido, es como si no valoráramos esta salvación que nos diste, Padre. Perdónanos, por favor, por ser descuidados en este agradecimiento que deberíamos darte todos los días. Perdónanos por nuestras desconformidades, por cosas que pasan en nuestra vida. Y olvidamos que ya tenemos reservado allí todas las bendiciones espirituales contigo. Seremos coherederos de ese reino. ¿Cómo no gozarnos, Padre? Perdónanos por no gozarnos en nuestra salvación. Glorioso Padre, clamamos para que este evangelio haya sido entendido, aunque sea intelectualmente. Clamamos para que aquellos que entendieron intelectualmente, tú te ocupes de hacerlos entender espiritualmente. Salva almas, Padre. Predicamos tu evangelio porque es tu poder. Confiamos en eso. En el nombre de Cristo Jesús.